Ya están acá entre nosotros. ¿Cuánto lo creen? Van a predicar en simultáneo. Ya están acá. Porque son de acá. Así que Dios bendiga al pastor Brian y a la profeta Débora, que van a predicar en simultáneo. Dios los bendiga. Ay, yo pensé, no. Si vos pensaste que venían, no, son de la casa. Porque hay palabra en la casa, hay pan en la casa, hay aceite en la casa, hay revelación en la casa, hay presencia de Dios, hay hijos en la casa. Así que Dios los bendiga. Gloria. Amén. Si ese aplauso es para nosotros, está todo bien, pero dale la gloria a Dios en esta noche. Santo. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor. Pueden tomar su asiento, su lugar. Damos gracias al Señor y a los padres de esta casa, a nuestros padres ministeriales, por darnos la posibilidad y este desafío de ministrar en simultáneo juntamente a mi hermano, al pastor Brian. Lo hemos hecho hace unos años atrás, ministrando la orfandad, ¿te acordás? Y hoy el Señor nos ha dado un nuevo tema para ministrar en este mes. Y yo sé que ha sido del corazón de Dios. Por eso es importante que estén los pastores en esta tarde. Amén. Que estén los líderes. Que estén los obreros. Que estén los servidores de una casa ministerial. Porque hoy el Señor nos ha dado coordenadas proféticas. Nos ha dado una directiva divina. Y también el pueblo de Dios para que se prepare para llegar a ser un servidor de excelencia. Por eso yo te animo en esta noche. Que tú le digas: Espíritu Santo, dame entendimiento. Durante todo este año estuvimos ministrando los 7 espíritus del Señor, del verdadero Mesías. Y uno de los espíritus es espíritu de conocimiento. Espíritu de sabiduría. Que ese espíritu del Señor venga en esta noche sobre tu mente, sobre tu corazón. Que la luz de la palabra te pueda iluminar y revelar el diseño original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso dile: Señor, en esta hora someto mis pensamientos, someto mis sentimientos al Espíritu Santo. Y habilito al Espíritu de Dios que venga a obrar a mi vida, a mi corazón, que me exhorte, que me edifique y que me consuele, porque para eso tú envías a tus profetas, Señor, para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo. Y en esta noche la persona más importante es el amado Espíritu Santo. Y a ti te entronamos, Señor, en medio de esta enseñanza. Ven y toma tu lugar. Un aplauso a Jesús fuerte en esta noche. No nos olvidemos que es Él la persona más importante, la causa de nuestra salvación. Amén. Quiero ir a la enseñanza primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 8. Vamos a leerlo en una traducción contemporánea de la Biblia, ¿verdad? Pero antes de leer, vamos a darle contexto. El Señor nos ha dado una gracia que siempre que al final de cada año, el Señor nos permite, ¿cómo decirlo?, discernir, conocer un aspecto del próximo año, algo de su corazón. A veces son bendiciones, cosas que Él quiere soltar, y en otros momentos como el de hoy, son cosas que Él quiere y necesita
y sobre todo que lo va a hacer más allá de que nos guste o no nos guste, cosas que Él quiere y va a corregir de su pueblo. No podemos nosotros identificarnos como hijos suyos y no permitirle a Él que actúe como padre. No podemos identificarnos ovejas suyas si no le dejamos ser pastor. No podemos identificarnos como obreros suyos si no lo dejamos a Él ser Señor. Entonces acá no se trata de lo que yo quiero. Decirle a tu hermano, no se trata de lo que yo quiero. Desde el día en que nos bautizamos, ¿cuánto pasamos por las aguas del bautismo? Pero lo hicimos por fe, no porque nos mandaron. Bueno, desde ese día tu voluntad dejó de importarle a Dios. Hasta previo al bautismo Dios convivía con tu voluntad. No estaba de acuerdo en muchas de las cosas que hacíamos. Pero Él convivía porque no habíamos rendido, no habíamos hecho una confesión pública de morir a nosotros. Pero una vez que pasamos por el bautismo de las aguas, habiendo creído en Jesús, públicamente dijimos con eso. Así haya sido en un río, en el mar, en una pileta, en una pelopincho, donde sea que te metieron. Esa confesión pública que hiciste de renunciar, de morir, Dios la tomó en serio. Y lo que tomó Dios de parte tuya fue un mensaje al decirle: ya a partir de ahora mi voluntad no existe más para mí. Lo que vale es la tuya. Y Dios toma en serio eso. Pero a veces Dios se encuentra en el carácter de la gente una controversia, por llamarlo así, una hipocresía. De haber pasado por las aguas, dar un mensaje de que murieron a ellos mismos, que ya su voluntad no sirve. Y Dios teniendo que pelear porque intentan otra vez traer a su corazón sus voluntades. Y no nos comportamos como gente que ha muerto y resucitado una nueva vida. Y Dios no está agradado con nosotros en eso. Dios está enojado con eso. Dios, es más, pelea. En un momento cuando el pueblo de Dios se ponía rebelde, después de las promesas que Dios les dio, uno de los profetas dijo de parte de Dios que Dios se pondría en contra del pueblo y pelearía contra el pueblo por causa de ser rebeldes. Entonces hoy la gente vive un mensaje fantasioso donde dice: Dios siempre me va a dar lo que yo quiero. Dios va a intervenir en lo que yo le pida que haga, como si Dios fuera un siervo nuestro al que le damos órdenes. Nosotros hemos dado vuelta al diseño de Dios por nuestra rebelión. Hemos permitido que un mensaje falso y equivocado nos abrace la mente y el corazón. Creemos que Dios nos quiere dar todo lo que nosotros queremos, y eso es falso. Dios nos quiere dar todo lo que Él quiere darnos de acuerdo a su voluntad. La gran pelea espiritual es cuando yo quiero imponer mi voluntad contra Dios. Yo quiero que me sane y como yo quiero que me sane. O sea, si va un predicador de sanidad, yo le digo a Dios: hoy me vas a sanar por ese predicador. Y si no pasa, me pongo en pleito con Dios. Y lo primero que hago es hacer todo lo que sé que a Él no le gusta que yo haga. No congrego por una semana. Si iba a dar mi diezmo, me lo gasto y lo doy, espero al mes que viene. ¿Verdad? Si sirvo, lo hago de mala gana, mostrándole a Dios un fastidio por no haber hecho lo que yo quería. Y Dios me mira diciendo: pero el día en que te bautizaste, a mí me dijiste otra cosa. A mí me dijiste que tu voluntad moría y que la mía iba a prevalecer. Entonces Dios es coherente con su escritura, no será coherente con nuestros caprichos. Decía a tu hermano: te están hablando. Hacete cargo. No te haga el tontito. Porque podrás poner cara de tonto. Decile: podrás poner cara de tonto, pero de tonto no tenés un pelo. Y diga amén a esa palabra. Hay gente que cree que por poner cara de tonto el Espíritu Santo lo va a saltar. Así que todos los que levantamos las manos diciendo que nos bautizamos por las aguas, nos metimos en un baile y hay que bailar.
Y a veces nos toca bailar con la fea. Y hay que bailar igual. ¿Qué es la fea? Los momentos que no esperamos que nos pasen, pero están dentro de su voluntad y hay que aceptarlo. Y decir a tu hermano, baila con la fea. Y hacelo con ganas. Es lindo cuando bailás con la linda. Pedí que te saquen foto. Pedí que te saquen foto y pedí que te la manden para subirla. Pero cuando bailás con la fea, le pedís al que sacó foto que borre todo. Que no haya pruebas que bailaste con la fea. Pero cuando vos entendés el corazón de Dios, vos valorás más la foto de la fea que de la linda. Porque de la linda todos esperan que te pase eso, pero de la fea solamente honramos la fea, lo que aprendimos a amar a Dios. Los que entendimos que después del quebranto vino la mayor gloria que vamos a conocer. Los que conocemos que después de las lágrimas viene el gozo. Los que conocemos que esas lágrimas nos traen gran cosecha. Los que conocemos que es necesario que Dios nos quiebre para matar nuestro orgullo. Aprendemos a honrar las fotos con la fea. Porque sabemos que después de esa fea vino lo más glorioso que nosotros vivimos. ¿Cuánto van a honrar a la fea? Señor, redima a las feas en esta noche. Vamos a leer, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 7 al 8. En la traducción contemporánea de la Biblia dice: porque Dios no nos llamó a la impureza y al pecado, sino a vivir una vida en constante santificación. Diga conmigo: constante, continua, diaria, por siempre. Por lo tanto, el que no hace caso a estas enseñanzas no está negándose a obedecer a seres humanos, más bien está rechazando a Dios, ya que Él nos da su Espíritu Santo en nuestro interior. Y esto es para enlazar lo que estamos diciendo. Cuando la gente empieza a volverse cabra y deja de ser oveja. Cuando la gente le vuelve a flotar lo que dejó hundido en el agua. ¿Verdad? Está como el hermano que dice: yo me endemonié porque me metieron después de todos los hermanos. Yo me tomé los demonios de todo. Y a mí en la Biblia me dice que cuando Dios envía nuestros pecados al fondo de la mar, Él no hace memoria. O sea que Él los manda tan profundo que ningún ser humano pueda tocarlos. Así que a vos no te tocó el pecado del hermano que salió del agua. A vos te tocó al que no querés renunciar. A vos te tocó al que no querés confesar. Y a vos te tocó al que no querés arrepentirte. No al de tu hermano, el propio. Ahora, ¿por qué nosotros queremos hacer resurgir de las aguas lo que Dios quiso hundir? ¿En qué momento somos engañados para pensar que aquello que confesamos y hundimos las aguas del bautismo y que creímos y lloramos diciendo gracias a Dios por tanta misericordia, por olvidar mis pecados y mis fallas y estas cosas que nadie sabrá nunca, están hundidas en el agua? ¿Por qué? ¿De qué momento viene un pensamiento y nos hace ver con cariño un pasado que nos avergonzaba? ¿En qué momento hacemos y permitimos renacer y florecer caracteres que nosotros renunciamos, que nos liberaron, que ayunamos para cambiar? ¿En qué momento vemos con cariño, con atracción el permitir que vuelva eso? No puede pasar eso si no hay un engaño al corazón. No puede pasar eso si no hay un engaño a los pensamientos. Porque el que fue convencido por el Espíritu Santo para arrepentirte de eso, no puede ser el mismo Espíritu Santo que te haga tomarlo de nuevo. Hay otro espíritu que entró en tu mente, en tu corazón, uno llamado inmundo, lo cual te engañó otra vez para volver a tomar el pecado que Dios te dejó y te perdonó. Ahora hay algo peligroso en eso. Mientras los hice, Dios lo tomó como pecado de ignorancia. Quiere decir que no conocía la palabra de Dios que confrontaba esos pecados. Pero cuando los vuelvo a tomar, Dios me toma como transgresor. Alguien que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Y la palabra transgresor para la ley escritural de la Biblia es el peor calificativo de un culpable. La palabra transgresor en el original era el nombre que se le daba a una persona considerada traidor de su propia patria. Alguien que atentó contra su propia nación. Alguien que se puso del lado del enemigo que vino a atacar la nación. Alguien que se vendió
por algo barato para atacar y deshonrar su nación, su patria. Así que cuando un culpable era llamado transgresor, se le estaba poniendo el título más alto de traidor. Y la Biblia dice que el que vuelve a tomar el pecado y lo vuelve a hacer otra vez, sabiendo que eso es malo, ese es el nombre que te ponen. Un traidor al reino, un traidor al trono, un traidor a Dios, un traidor a la cruz y a su sangre. ¿Para qué vine que estaba lloviendo? ¿Sabes por qué te trajo el Espíritu Santo? Porque te dijo, vos tenés que escuchar esto que voy a hablar. Porque o te advierto y te protejo, o te confronto a tiempo para salvarte la vida. Cuando uno vuelve a ver con seducción el chisme, cuando vuelve a ver con seducción la lujuria, cuando vuelve a ver con seducción el hablar malas palabras, cuando vuelve a ver con seducción el provocar disturbios o separación entre personas hablando mal del otro, eso es engaño. Eso te va a volver en un traidor al reino, porque de eso te liberó Dios. ¿Por qué lo volvés a tomar? ¿Por qué permitís que tu lengua se vuelva a contaminar con eso? ¿Por qué permitís que tus ojos se vuelvan a contaminar con eso? ¿Por qué permitís que tu cuerpo se vuelva a contaminar con eso? La Biblia es muy, pero muy directa en estas cosas y dice el apóstol Pablo confrontando a la iglesia. No sabéis, lo digo en Reina Valera para que suene más espiritual. ¿No sabéis que vosotros ya no son vuestros? O sea, ustedes mismos ya no son dueños de sí mismos, que su cuerpo es de Dios. ¿No sabéis? Le dijo Pablo. Bueno, por si no lo sabían, se los digo. Su voluntad no es nada para Dios. Así que no pidas cosas en tu voluntad, no ores cosas en tu voluntad, porque a Dios no va por ese camino. Dios va por el camino de la suya y te invita a participar. Pero Dios no va a ir por el camino del tuyo. Por eso este mensaje, ¿sabe cómo se llama? Un redil de cabras y perros. Un redil que debería de ser de ovejas. Por el carácter transgresor de la gente que vuelve a tomar el pecado porque se descuida en su vida espiritual y justifica lo que no debiera justificar. Y no hace las cosas que debiera hacer. Convirtieron un redil de ovejas en uno de cabras y perros. Y la Biblia menciona esos dos nombres de animales, lo compara a algo espiritual malo en la iglesia. Los perros son los malos obreros. La Biblia lo dice. Y las cabras son la gente terca y soberbia. En cambio, la oveja es la que oye y conoce la voz del pastor y le sigue con fidelidad. Confía en la guianza del pastor. Come lo que el pastor le da y bebe lo que el pastor le da. No pelea con su pastor, sino que le hace caso. Ese es el diseño de Dios, pero nuestra propia voluntad basada en nuestros deseos orgullosos que buscan ser satisfechos a toda costa, convertimos el redil de Dios en uno de cabras y de perros. Y Dios no viene por un redil de cabras y perros. A ambos Dios los condena al infierno, según la Biblia. A las únicas que le dice bendito de mi Padre, pasen a heredar el reino preparado para ustedes, es a las ovejas. ¿Cuántos se quieren limpiar de lo que haga falta? Como dijo el escritor en la Biblia, purifícame hasta lo más profundo mis impurezas. Necesitamos temor de Dios, si no nunca valoraremos estos mensajes. El que no tiene temor de Dios sabe qué dice, lo tira para asustarnos. Lo dice porque seguramente está de mal humor y quiere decir cosas malas. El que tiene temor de Dios tiembla. Y aunque cree estar bien, se examina para estar mejor. Pero el que se da cuenta que creía estar bien y está mal, no espera un llamado del pastor adelante. En su asiento ya se dispone y se quebranta a cambiar. Porque sabe que no es lo que Dios está buscando de ellos. Saben que han cambiado la voluntad de Dios por la suya. Y entienden que ese camino no los va a llevar al cielo. Los va a llevar a la condenación. Amén. Profundo. Un tema muy sabroso. Bien como decía el pastor, un redil de perros y cabras. Necesitamos buscar la santidad
del Señor. El pastor hablaba de las impurezas. El pastor hablaba de tomar de nuevo lo que hemos dejado. Eso es volver atrás. Y a mí el apóstol Pablo me enseña que cuando uno viene a Cristo es nueva criatura. Que las cosas viejas ya quedan atrás. Entonces, ¿por qué queremos volver a cargar con esa mochila? Es porque nuestro corazón todavía está contaminado. No está lleno de la santidad del Señor. No está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y me encantaba ponerme nuevamente Mateo, donde habla de las cabras y donde habla de las ovejas. Hay dos caminos, iglesia. Ahora queda en nosotros escoger. El profeta Jeremías dice que nos paramos en los caminos, los vemos y elegimos cuál tomar. Hoy en esta noche el Señor ha mandado voz profética, voz magisterial, para enseñarte y decirte qué caminos tú debes escoger. Para decirte, ya estoy asqueado, porque bien como nos enseñaba el día domingo nuestro Padre, al Señor le da asco muchas veces nuestras actitudes. Al Señor le da asco muchas veces ver que somos como el perro, que volvemos al vómito, y como el chancho, ¿no? Que una vez que es limpiado, vuelve a revolcarse en el lodo. El Señor no quiere más esas conductas dentro de su casa. La venida del Señor está cerca. Y cada trompeta que Dios está haciendo sonar en estos tiempos me está anunciando que Dios necesita una iglesia limpia, una iglesia santificada, una iglesia preparada, una iglesia rendida a los pies de Cristo para poder alcanzar la corona que me está esperando. Y me encanta porque dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Por eso te dije, hay dos caminos, derecha e izquierda. Y el Señor es derecho, siempre nos va a mandar por la derecha. Hay un GPS espiritual, ¿sabe cuál es? La palabra. ¿Sabe cuál es el GPS espiritual que tenemos aquí en la tierra? Al Espíritu Santo. Que Él te va a decir dentro tuyo, trayéndote convicción y diciéndote, esto no está bien lo que estás haciendo. Esto te está contaminando nuevamente. Estás volviendo a las viejas costumbres. Dejen las viejas costumbres, dijo el apóstol. Pero muchas veces no queremos dejar eso. Seguimos arraigados. Seguimos ahí fianzados a nuestras costumbres. Pero acá dice el mismo Señor, venid benditos de mi Padre. Cuando somos ovejas del redil del Señor, andaremos en bendición. Pasaremos, como dijo el pastor, esos momentos no muy gratos, pero la bendición estará con nosotros. Porque el Señor le prometió a Abraham y le dijo, serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos tú y yo. Entonces podemos pasar momentos difíciles, oscuros. Podemos pasar momentos donde Dios nos está pesando el corazón. Pero en eso va a estar la bendición de Dios para darte la salida. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino que conquistar. Y poneme el próximo versículo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Hay personas que viven en continua maldición. Hay personas que no pueden salir del pozo. Hay personas que dicen, pero no entiendo, si yo voy todos los días a la iglesia, pero no entiendo, pastor, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo cumplo con mis responsabilidades, pero no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué me persigue esta situación, no entiendo por qué no puedo salir de este tormento, porque no estás haciendo la voluntad de Dios y estás caminando por el lado equivocado. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Yo no quiero ir a ese fuego. Yo quiero ir a conquistar
esa morada celestial que Jesús está preparando para mí. Y rápidamente quiero hablarte de algo que nos enseña el apóstol Pablo con referencia a los perros, algo que me llamó mucho la atención cuando estudiábamos este fin de semana con el pastor. El Señor me atrajo la atención y me dijo Filipenses 3:2. Cuídense, me decía el Señor. Nosotros somos parte de un equipo ministerial. Somos colaboradores del manto de nuestros padres. Trabajamos juntamente con ellos. Ellos nos enseñan, nos preparan para cada desafío. Entonces el Señor me dijo, ustedes tienen que ser los atalayas, los vigilantes, los que cuiden al redil de toda contaminación. ¿Dónde está el equipo ministerial? Ustedes son los que tienen que estar alerta. Y ustedes son mis buenos obreros. Por eso el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo en Filipenses 3:2, cuídense. Dicen guardaos en Reina Valera, pero en Palabra de Dios para todo y en otras versiones dicen cuídense. Absténganse. Resguárdense. Cuando el Señor nos está hablando de cuidarse, hemos venido de varios jueves que el Señor nos ha hablado de la palabra cuidarnos. El Señor nos está diciendo, presta atención a esto. Discierne este espíritu. Yo veo en la iglesia de Cristo, que es muy grande, y acompañamos a nuestro Padre en muchos ministerios a ministrar. Veo que lo que falta en algunos pastores, por eso me gozo de ver pastores en esta noche, es que no disciernen el espíritu de las personas que sirven. El Señor es muy celoso de su obra. ¿Cuántos saben eso? Por eso el Señor dijo, todo lo consagrado a mí será cosa santísima. ¡Cuidado! No se podrá rescatar ni vender. Eso no tan solo para los utensilios, eso es para el servicio también. Porque cuando nosotros pasamos a ser obreros de un ministerio, líderes, servidores, en el área que Dios te ponga a través de tus pastores, nosotros somos personas consagradas para Dios. Y no tenemos que cuidar de la contaminación. Porque cuando entra la contaminación, como decía el pastor, el chisme, la queja, la murmuración, todo lo que hemos dejado en las aguas del bautismo, esa vieja vida, lo volvemos a tomar y somos esos transgresores. Nuestro espíritu está contaminado. Y somos, ¿saben qué? Malos obreros. Por eso dice, poneme allí Filipenses 3:2. Me apasiona esto. El Señor nos dice, guardaos de los perros. O sea, está en la Biblia. Nadie va a decir, nos trataron de cabra ni de perro. El Señor acá. Guardaos de los malos y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos tres van en conjunto. Y me enseñaba el Señor una cosa. Los que tienen la conducta y la característica del perro tienen estas cualidades. Son malos obreros, son mutiladores del cuerpo y son personas malas en su esencia. Que son mutiladores del cuerpo que dañan, lastiman, hieren, apartan, dividen el cuerpo del Señor. Y los malos obreros son personas que hacen todo por inercia, hacen todo por obligación, hacen todo, bueno, ya está, me pusieron en la puerta, perdón Víctor que te tome de ejemplo, y bueno, ya está, estoy acá en la puerta, acá me voy a jubilar, acá me voy a quedar, ya está, tengo un puesto en la iglesia. No se preparan, no aspiran a crecer, no son personas que dicen, pastor, yo quiero crecer. Yo quiero aprender, yo quiero enseñar a los pequeños que vienen detrás de mí a también hacer este servicio para yo poder ir a otro nivel. Son personas cómodas, personas que se estancan. Y los perros, para los judíos, ¿saben lo que representa?
impureza y ser despreciable. Cuando somos perros, esa característica del perro, para Dios somos impuros y somos despreciables. En cambio, cuando soy un servidor fiel, un buen obrero, un obrero humilde, un obrero obediente que le dice: pastor, cuente conmigo, hay que estar a las 7 estoy, hay que estar a las 11 estoy. Pastor, usted me enseñó esto, en el momento no lo entendí, pero luego fui a la oración y el Espíritu Santo me hizo entender lo que no entendía. Pastor, gracias por su enseñanza. Ese espíritu va creciendo, ese espíritu va en aumento. Y el Señor dice: ya es tiempo de crecer, ya es tiempo de subir a otro nivel. No te podés quedar tan solo en esto, tenés que enseñar. Te vas a convertir en maestros de otros. ¿Por qué hay gente que no crece? Porque tienen esta esencia. O otros por envidia, por miedo a salir del lugar, que les saquen del lugar. No quieren enseñar a otros. No, yo puedo. Y son los obreros pulpos. Quieren estar en todo lado. Por miedo, no. Por miedo no se sirve a Dios. Se sirve por amor y pasión. Porque si tú tienes tu pasión encendida, si tú tienes tu amor encendido y elevado al Señor, el Señor no te va a sacar, sino que Dios te va a promocionar. En este texto la palabra perro en este texto significa: cuídense de los falsos maestros. Cuídense de las falsas doctrinas. Cuídense de aquellos que están fuera de la fe genuina. Porque no tan solo hay obreros malos, hay ministros con esta esencia que no cuidan, que no valoran, que se creen que ya está. Soy apóstol, soy profeta, soy pastor, listo. No necesito más nada. Ya me sé todo. Hice 3 institutos bíblicos. Ya me egresé de la escuela apostólica, listo, ya estoy. Ya no necesito más nada. Y se van contaminando. ¿Y recuerdan el mensaje de la corrupción que se ministró en esta casa? Que no había que corromperse, que no había que ser corruptos. El Señor está muy celoso de su iglesia. Y usted me puede decir: pero profeta, ¿por qué este mensaje? Porque el año que viene esta casa va a cambiar. Esta casa va a cambiar. Y necesitamos obreros listos. Necesitamos obreros con buen espíritu, con el espíritu del Señor, con un corazón sano, con un alma sana, para predicar, para enseñar a aquellos que van a venir detrás de nosotros, porque esa puerta un día se va a abrir y las almas van a ingresar y esta casa se va a llenar, porque hay una promesa de Dios latiendo en los cielos y el tiempo de los buenos obreros ha llegado. El tiempo que te levantes y luches por la conquista que Dios te dio a pelear. Es tiempo que dejes la silla y comiences a hacer lo que Dios quiere que hagas. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a eso? Dios pide, pero también brinda. Muchos dicen: qué bravo esto, lo que Dios quiere. Pero Dios no es alguien perverso que te pide algo que no te va a ayudar. Él te pide cosas humanamente que parecen graves, parecen fuertes, grandes, pero Él dice: yo te doy mi gracia, yo te doy de lo mío propio para que lo puedas hacer. Pero hay que tener humildad. Para vos tomar de la mano de alguien tenés que tener humildad. Hoy la gente no tiene humildad. Hoy la gente le querés dar lo que vos tenés de Dios y dicen: no, gracias, porque yo oro, yo ayuno. No entienden el poder de la unidad. Vos podés tener tu vida personal, espiritual, yo también la tengo. Pero cuando Dios nos manda a unirnos, está hablando de que aprendamos a dar y a recibir.
Y eso solo lo logra la humildad. Es muy lindo cuando nos ponemos a dar, porque a algunos se le levanta la pluma, le gusta que lo oigan, que lo escuchen, le gusta que le vean sus dones. Pero lo que más te prueba Dios cuando te ves sentado, tu actitud. A ver si tienes la humildad de tomar de alguien más que está hablando. Algo que a nosotros, nuestro pastor nos ha enseñado y es un sello de este ministerio. Es aprender de otros. Eso permite que no se detenga nuestro crecimiento. Eso permite un ensanchamiento. Eso permite multiplicación en nosotros. Es lindo cuando damos, pero es mejor cuando sentamos y oímos de alguien más. La humildad es un sello donde Dios ve que un corazón está caminando en su diseño. Y eso es lo que Dios está juzgando en su pueblo. Hay asuntos que Dios juzga a su pueblo, no al mundo, a su pueblo. Como vos en tu casa, vos no podés ir al vecino a reclamarle por qué no vive como vos enseñás. Eso se lo reclamás a tu casa. Eso se lo reclamás a tus hijos. Vos le reclamás los acuerdos de tu casa a los de tu casa, no a los vecinos, que no tienen nada que ver con tu casa. Raro sería que te hagan caso. Entonces cuando Dios juzga al pueblo, muchos se escandalizan y dicen, ¿será Dios que nos está hablando? ¿O será que aprovecharon que nos juntaban a todos para decirnos en la cara lo que piensan? La falta de humildad te lleva a pensar así. Vos siempre crees que estás bien, que no necesitas escuchar estos mensajes. Yo estoy bien, no sé para qué escucho esto. Yo oro, ayuno, me consagro, así que no sé para qué escucho esto. Lo escuchás justamente por esa actitud. Divisionista. Mutilador del cuerpo no solo es aquel que hace que otro se aleje de Cristo, sino cuando él mismo se aleja de Cristo. Al centrarse su fe y todo en él mismo o en ella misma, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y no les interesa el aporte de nadie más. Ahí es donde entran en los conflictos con las autoridades, con la paternidad, con la administración. Nunca se hacen orar por ningún ministro. Nunca le ven la cabeza bajo una autoridad que les imparta, les bendiga. Ellos creen que con lo que tienen está bien. Eso es ser un mutilador. Vos mismo te mutilas de Cristo, de la unidad de Cristo. Hay que aprender a comer y a beber en la unidad de Cristo. La Biblia dice que la iglesia crecía y tenía características de unidad, de compartir y de permanecer en la oración y en la enseñanza. Compartían. ¿Saben lo que compartían? La enseñanza que le dieron. La compartían entre ellos y la compartían con los demás. Ganaban almas por causa de eso. Compartían lo que le enseñaban a vivir. Le compartían lo que aprendieron. Eso en la iglesia hoy no se ve en todo. Hay lugares que sí, hay gente que sí, que comparte a Cristo todo el tiempo con la gente. Le presenta a Cristo como una solución siempre, pero no en la gran mayoría de una congregación. Y ese juicio Dios lo trae porque Dios dice, yo creé un diseño y me lo están cambiando. Yo no sé si usted como papá o mamá será quizás tolerante, no lo sé. Quizás usted tiene demasiado amor, mucho más que el nuestro. Y quizás usted dio una orden y no le importa si su hijo hace caso. Capaz dice, bueno, si quiere. ¿Usted es así en su casa? Tolerante, tan flexible que si usted da una orden no les interesa si le hacen caso. ¿Verdad que no? ¿Y por qué para lo nuestro reclamamos y exigimos las obediencias, pero cuando Dios viene a tratarme igual, me escandalizo y me ofendo? La hipocresía del corazón. La hipocresía de andar en el camino de mi propia voluntad. ¿Saben por qué hay gente que responde estoy bien? ¿Saben por qué hay gente que nunca pide oración? ¿Saben por qué hay gente que nunca se deja orar por ningún ministro?
¿Saben por qué hay gente que cree que estos mensajes no los tiene que escuchar porque ellos están joya, están bien? Porque el camino de su voluntad los hace sentir satisfechos con lo que hacen porque ellos hacen lo que quieren. Entonces se sienten satisfechos. Cuando vos comes algo que te gusta y te ofrecen algo, vos decís, no, gracias, estoy lleno, ¿o no? Salvo que sea un gordo glotón que le manda igual aunque ya está lleno. Pero generalmente el que siente satisfacción, está satisfecho, ¿qué hace? Rechaza, ¿verdad? No, gracias, estoy bien. ¿Por qué hay gente que no se humilla en la congregación? Porque hay gente que no tiene sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Saben que quebrarse ante Dios no es si lo siento? Es solamente oír que Él lo está pidiendo y hacerlo. ¿Saben que yo he llorado sin motivo de llorar? ¿Saben que yo me he quebrantado delante de Dios sin tener una razón para hacerlo? Yo estaba bien, contento y feliz. Entré a orar feliz y contento. Pero al meterme a orar a Dios, percibí que su corazón quería quebranto. Percibí que su corazón no estaba contento. Así que no dije, bueno, cuando sienta llorar, lloraré. Simplemente al percibir, empecé a quebrar mi corazón. ¿Y saben lo que pasa? El propio Espíritu Santo que te habita te empieza a guiar en un quebranto y terminás llorando como un marrano con los mocos colgando y vos no entendés porque no tenías una razón natural para llorar así. Fue solamente obedecer lo que Él quería. Obedecer porque somos hijos que traemos su voluntad a la tierra. Y si cuando Él quiere que nos quebremos es porque Dios quiere que un hijo derrame su corazón en la tierra. Le dijo a los sacerdotes, lloren, no le dijo sientan. Lloren entre la entrada del altar, derramen lágrimas. Para eso Dios traería restitución y traería avivamiento. Ellos no sintieron de llorar, pero cuando la voz de Dios dijo lloren, tuvieron que ponerse a llorar. Pero cuando nosotros nunca hacemos eso, si yo pregunto, ¿cuándo fue el último que lloró en la presencia de Dios? Pero no por Magdaleno, sino porque una sensibilidad los guió y se quebrantó. Mucha gente dirá años que no le pasa eso. ¿Hace cuánto no conectás en la oración con Dios realmente? Muchos dicen, yo oro bien. ¿Y por qué ora bien? No, porque yo a Dios le digo, le canto las canciones que a mí me gustan, me gusta danzar, le danzo. Y yo me imagino a Dios mirándote, diciendo, qué bonito, pero nada de eso yo quería que hagas hoy, yo quería otra cosa. Y nosotros decimos, ay, bueno, Dios, pero es lo que tengo para darte. ¿No nos interesamos por su corazón? ¿No nos interesamos por lo que Él está pensando en este tiempo para nosotros? Si no está alineado con lo que yo quiero, no me interesa, la dejo pasar. ¿Saben que hoy, orando por esta palabra, me acordé de una visión que Dios me mostró en el 2020? En ese 2020, mientras muchos se la pasaban engordando y peludos porque no podían ir a la peluquería, viendo Netflix todo el día, perdiendo la noción del tiempo, a mí Dios me atrajo a meterme a estudiar muchísimo la Biblia. Yo me pasaba 3-4 horas metido todos los días orando y leyendo y estudiando. Me metí tanto con Dios que ese año yo tuve unas visitaciones de Dios proféticamente que hay cosas que ni las dije, que solamente las saben mi familia y que se cumplieron y no saqué al Facebook para no hacerme el famoso, pero que pasaron a nivel nacional también. Que tampoco la voy a decir porque no me busca buscar fama. Pero en una de esas tardes orando, Dios me mostró una visión. Y me vi en el altar, preparado para predicar, con mi Biblia. Listo para predicar. Supuestamente el mundo, la gente cantando y todo antes de una palabra. Y yo de un momento en esa visión me abrazo a la Biblia y empiezo a llorar. Como un niño que perdió a alguien. Y en ese momento Dios me empieza a meterme en la mente de la gente que estaba supuestamente alabando a Él. Y me hacía conocer sus pensamientos. Y gente que decía, quiero que termine para irme. Gente pensando en lo que haría después de la reunión. Gente pensando en cosas desinteresado de la presencia de Dios. Gente pensando en complacerse a sí mismo. Y cuando yo vuelvo de esa vuelta a la congregación y vuelvo al altar, Él me habla. Y me dice, hijo, no me quieren a mí. Yo estaba a punto de predicar en esa visión. Yo me quebranté en eso. Me recuerdo que lo prediqué. Me recuerdo que lo conté. Y me recuerdo la mala cara de mucha gente.
Porque a la gente no le gusta que te metas en la espiritualidad de ellos. No les gusta. Y qué lástima que no te gusta, porque a Dios le encanta. Y hoy vi que hay gran parte de la gente que no se interesa por lo que Dios les quiere decir. Cuando no les gusta, pasan de largo el mensaje. Se ponen en una posición como aguantando hasta que termine. Se encierran en su corazón. Se encierran en sus mentes, cierran las puertas y no quieren recibir la revelación de Jesús de ese día. Y Dios ve eso como un cambio de diseño. Dios dice, eso no es lo que yo diseñé. Yo diseñé una casa de hijos donde oyen la voz de un padre. Yo no diseñé una casa de caprichosos que hacen lo que quieren. Yo diseñé un redil de ovejas fieles que siguen a un pastor. Yo no diseñé un redil de cabras y perros que muerden y atacan. Yo no diseñé esto. ¿Por qué razón me cambian el diseño? Y la respuesta es por su corazón. Ellos quieren imponer su voluntad. Ellos quieren imponer sus pensamientos. Ellos están divididos del Señor. Por eso quieren imponer lo que piensan. Y el Señor está indignado con eso. Como a usted no le gusta que le cambien la educación de su casa a nadie que viene de afuera, a Dios tampoco le gusta que nadie se levante a cambiarle el diseño de Él. Sea como se llame y el título que porte, no le gusta que le cambien lo que Él diseñó, porque su diseño es perfecto. Y lo que Él diseñó, ¿saben para qué sirve? Para dos cosas, muchas, pero dos cosas importantes. Una, complacerlo. Bueno, se ve que nadie quiere complacer a Dios. Primero, complacerlo. Segundo, es la forma en la que Él cumple sus propósitos en la tierra. Así que el que no honra su diseño está haciendo lo contrario, no lo complace. Y además se opone al cumplimiento de sus propósitos. Ningún hombre prevalecerá contra Dios. Dios siempre prevalecerá. Pero qué triste es cuando un padre ve a su propio hijo peleando contra él. Qué triste es para un padre que alguien de afuera lo insulte, le va y le viene. Pero que el propio hijo al que crió le falte el respeto es un dolor que lo traspasa. Que el que se cruzó por la calle o al que ayudó de afuera de la casa lo traicione, le puede doler un poco, pero no que el propio hijo al que crió, sentó a la mesa, levante su mano contra él. Por eso Jesús se le traspasó el corazón en Getsemaní cuando vio que uno de los que Él educó lo traspasó así al traicionarlo como lo traicionó. Que a los tres más íntimos no podían ni orar una hora, ayudarle a fortalecerle. Le dolió cuando los vio a todos correr, cuando vio a los soldados. Porque Dios es misericordioso para todo el mundo. Y ha ayudado a gente que ni congrega porque le vio la fe y intervino por la fe. Pero cómo le pesa cuando los propios de su casa se comportan en contra de Él. ¿Y saben por qué Dios habla así? Porque Dios quiere que te pese el corazón. Porque la única forma en que digas tengo que cambiar. ¿Alguna vez te pasó de la etapa en que anduviste rebelde y desafiante a tus padres? ¿Alguna vez te pasó ver llorar a tu mamá? ¿Por tu conducta? ¿Por tu rebelión? ¿Por tus borracheras? ¿Por tus trasnochadas? ¿Por tu falta de respeto? ¿Por tu vagancia de no querer trabajar? ¿Por haber abandonado el colegio? ¿Por haber embarazado a una chica y tenías 15 años, 16, 17 años? Y viendo que no era el futuro que quería para vos. Viendo que el futuro se distorsionó por una voluntad orgullosa de tu corazón y no obedecer la voz de tu padre. ¿Viste a tu mamá llorar alguna vez por eso? Acá se ve que todos alegraron a los padres y fueron hijos que a los padres le sacaron sonrisa. ¿Nunca viste llorar a tu papá de la indignación? Cuando te veía que no traías buenas notas y que encima te enojabas porque te mandaba a estudiar. ¿Nunca viste llorar a tu papá superado por tu conducta, que no hay castigo ni chirlo que te harían reflexionar? ¿Nunca viste a tu papá llorando cuando fuiste grande y lo desafiaste? Lo desafiaste, faltándole el respeto. Nunca hiciste llorar a tu papá. ¿Qué pasaría si viera llorar a Dios? Cuando Él ve la conducta desafiante de los que dicen ser sus hijos, que se le paran con falta de respeto delante de Él, que lo desafían con la palabra misma que Él mandó inspirar,
que la distorsionan para sus propios bienes, que la cambian para sus propios provechos, que se rebelan a quienes Dios les puso para guiarlos, educarlos, y creen que Dios está probando su conducta. Dios está siendo un padre decepcionado de los hijos, cuando Él les brindó todo para que puedan ser los mejores hijos de la tierra. Y un papá o una mamá llora y dice: ¿por qué si le di todo? Le di el mejor colegio que pude, le di la mejor comida que pude, lo vestí lo mejor que pude, me negué para que tengan. Solo esperaba una actitud diferente, una actitud de gratitud, una actitud que me hagan caso, que atiendan mi consejo, que soy su padre, que no quiero lo peor, que quiero lo mejor, por algo les hablo. Y me paga de la peor manera, como si fuera su peor enemigo. Me traiciona como si fuera la peor persona en esta tierra. Ese padre llora, esa madre llora, decepcionado. No era para los que lo crió. No era para los que se esforzó a darle todo. ¿Cómo creen que está Dios cuando ve en su redil estas conductas? Y que gente que sabe, no es que no sabe, que fue enseñada. ¿Cómo crees que Dios ve que elegís la rebelión antes que la obediencia? Que elegís no cambiar antes de humillarte y cambiar. Que rechazás a su espíritu para continuar con el tuyo. Dios se decepciona. Dios se lamenta y por eso hace llorar a los ministros. Por eso hace llorar a los que Dios puso al frente de la congregación, los hace llorar. ¿Y por qué lloramos? Porque estamos tristes. Porque Dios pide: prefiero que lloren y derramen lágrimas para yo traer misericordia, que traer juicio y condenación. Hay tiempo, pero se está cortando. Se está cortando a mucha gente porque Dios le ha brindado infinidad de oportunidades de cambiar. Infinidad. Consejo, palabra, profecía, administración personal, consejo personal. Más claro, échale agua. Se lo ha dicho directamente Dios lo que quieren que cambien. Y se está cortando el tiempo para esa gente. Yo no digo que van a morir súbitamente, pero están muy cerca. Porque el que abusa de la gracia y misericordia de Dios intencionalmente, acorta sus años de vida en esta tierra. Pero rápido le acorta los años. La acorta, pero se acelera su muerte. Dios tenía otro propósito, otro diseño, otro destino final para esa persona. Pero esa persona, por su terquedad, su obstinación, muere tempranamente. Yo percibo para el próximo año que a mucha gente así se le termina el tiempo. Se le termina el tiempo. Muchos están jugando con la gracia de Dios. Están jugando con el congregar, están jugando con su título, están jugando con su llamado, están jugando a hacer lo que quieren. No oyen a Dios lo que quieren que cambien. Se le va a cortar. Porque necesitamos santidad para honrar su llamado. La santidad que nos pide no es esfuerzo nuestro. No es una santidad externa. Es interna. Es un cambio de mente, corazón y de espíritu. Es una obra que solo Él logra hacer. Porque es milagrosa. Es milagrosa. Que alguien cambie de esencia es milagroso. Que alguien cambie de manera de pensar es milagroso. Que alguien le cambie el corazón es milagroso. Es una obra de Él. Al humilde, al que se deja, al que oye. Cuando la escritura que leímos al principio decía: Dios no nos llamó a pecado ni a contaminación, sino a continua santificación. Esa palabra llamar, ¿saben qué significa? Colocar un nombre que te da honor y distinción. Cuando Dios te llamó,
no te sumó a ser más del montón. Te puso un nombre que te diferencia. Te puso un nombre que te distingue. Te puso un nombre que te hace diferente. Te puso un nombre donde la gente reconoce que hay algo diferente en vos. Él no puso cualquier cosa. Él puso su propio Espíritu Santo. Y como Él es santo, significa que las directivas que Él da son santas. Pero más santo es el que las obedece. El que las obedece es santo. Muchos se esfuerzan a ser santos por cómo se visten, cómo se peinan, cómo cantan. Pero la santidad es obedecer al Espíritu que es santo. No vestirse de blanco. Porque algunos se pueden vestir de blanco, pero están más cerca de ser pai que ser hijo de Dios. Por lo rebeldes que son. Alguien santo es alguien que sigue la obediencia, las instrucciones en obediencia del Espíritu que es santo. No de cómo se vista, ni cómo se peine, ni cómo cante. Ni aunque se compre la Biblia más gorda y la traiga bajo el brazo. Es porque es obediente al Espíritu que es santo. Hoy usted podrá ser humilde y recibir, podrá ser terco y dejar pasar el mensaje. Pero que hoy hay una sentencia divina, hay una sentencia divina. Que hoy hay un umbral al próximo año, hay un umbral al próximo año. Que hoy el Señor sabe que no sos ignorante de lo que Él advirtió, Él sabe. Pero el Señor quiere que su iglesia sea como Él la diseñó. Wow, el tema de la santidad, ¿no? No se me duerma, vamos, vamos. Mientras el pastor hablaba, iba meditando en lo que él está enseñando. Y el tema de la santidad, he hablado con muchas personas. Me ha dicho, profeta, qué difícil es vivir en santidad. Le digo, no es difícil, es una decisión. Yo decido vivir en santidad. Santidad es apartarse para el Señor completamente. Es reconocer lo que a mí me afecta, reconocer lo que a mí me contamina, reconocer lo que a mí me lleva a las viejas costumbres y apartarme. Yo no veo lo difícil en eso. ¿Alguien ve lo difícil en eso? Yo reconozco que mi vieja vida quizás era mentirosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Decido apartarme de aquellas personas que mienten. Decido decir la verdad, aunque eso me cueste un reto. Decido obedecer al Espíritu Santo, aunque eso no lo entienda. La santidad proviene de un cambio de corazón, de mente y de espíritu. Mi espíritu, ¿usted ha escuchado decir espíritus inmundos? El espíritu inmundo significa que tu espíritu, ¿por cuántos saben que somos tripartito el ser humano? ¿No? Mente, alma. ¿Y qué somos? Nosotros, nuestro espíritu, tenemos que cuidarlo y santificarlo diariamente. Por eso cuando dice que el espíritu es inmundo, significa que está contaminado. Que usted o yo hemos dejado, ¿cómo se puede decir? Brechas donde el espíritu inmundo ha venido al mío. Donde el diablo con sus influencias me ha contaminado. Pero eso es porque yo lo dejé. Eso es porque no he tenido la decisión de apartarme. De decir, aquí no. A mí el Salmo 1 me enseña que bienaventurado es el varón que no estuvo en consejo de malos, ¿no? Que no estuvo en caminos perversos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto me enseña proféticamente que hay lugares que a usted lo puede contaminar. Que hay caminos que no se nos están permitido transitar. Que hay lugares que no se nos está permitido ir.
cuando nosotros morimos a la vieja vida y surgimos a lo nuevo. Cuando surgimos a lo nuevo del Señor, significa que tenemos el ADN del Señor circulando por dentro de nosotros. Y a mí la palabra de Dios me enseña que mi Señor es santo. 3 veces santo, dice el libro de Apocalipsis. Entonces me enseña que hay una santidad que yo como hija puedo adquirir. Hay una santidad que yo como hija puedo heredar. Que no es imposible, solo parte de decidir. Yo tengo que decidir no transitar ese camino, no sentarme en esas sillas y no oír esos consejos. Por eso, un redil de ovejas dice que oye la voz de su pastor. Proféticamente, la oveja capta las enseñanzas de sus mentores, de su pastor, y la pone por obra. Porque dice que come lo que el pastor le da y bebe lo que el pastor le da y descansa en los pastos que el pastor la lleva. No, que el sobrino, que el tío, que el abuelo, que fulano, que mengano, que su pastor. Salmo 23. Un salmo muy conocido. Y me enseña ese salmo que esa oveja es adiestrada por su pastor. Esa oveja fue discipulada por la voz del pastor. Por eso oye la voz y la obedece. Porque reconoce, porque discierne, porque sabe quién es el que está sobre ella. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes quién es tu pastor? A ver, no están, ¿no? Como dice, hoy estoy con el pastor, a ver este lado. Asustado. ¿Cuántos saben quién es su pastor? El Señor es el pastor de los pastores, eso lo sabemos. Pero aquí en la tierra, ¿cuántos saben quién es su pastor? Entonces, ¿por qué oyendo no obedecen? A ver de este lado, ¿cuántos saben quién es su pastor? Entonces, ¿por qué oyendo no obedecen? Nuestro padre nos enseñaba que allí cuando estuvo ministrando en el sur, en la casa del pastor que lo alojó, tenía un redil de ovejas, ¿no, Miguel? Que fue con el anciano. Y ellos lo llamaban a las ovejas y las ovejas ni se moqueaban, ni los miraban. Y las ovejas en su mundo. Pero vino el pastor con un solo silbido. Todas venían obedientes a la voz de su pastor. Hoy en día es muy difícil ministrar al cuerpo de Cristo. Porque también nos enseña la palabra de Dios que va a haber carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y una de las características de los hombres de los últimos tiempos es ser desobedientes a los padres. Y cuando habla de ser desobediente a los padres, no tan solo se refiere a los padres naturales, sino que también se refiere a los padres de fe. Y eso hablamos de las personas cabras y perros. Las cabras, como te decía el pastor, son personas tercas, rebeldes y desobedientes, que oyendo no oyen, que viendo no ven, que no palpan la gloria que Dios desata, que no saben discernir el tiempo que se está viviendo, que no saben discernir la atmósfera de gloria, de milagro, de profecía que Dios está soltando. Se quedan afuera. No discernir no se mete bajo la nube de gloria. Entonces esas personas, el Señor me recordaba lo que he ministrado en la cadena de Hanukkah sobre el siervo negligente y malo. Una persona negligente es una persona terca, desobediente. Vieron que yo di varias características: perezosa, rebelde. Pero el Señor me decía, el que es negligente
no tiene cuidado de nada. No le importa nada. No le importa si hoy va a la iglesia, si no va, si pasa adelante, si no pasa, si Dios hizo milagros, si no hizo, si faltaron almas hoy a la iglesia, no le importa nada. Todo lo hace por inercia. La persona negligente es una persona que no pone atención a lo que se le dice. Es una persona que se basa en sus conceptos y en sus propias opiniones. Es una persona que no sabe oír el consejo. Es una persona que vos le decís, yo te enseño, pero para que crezcas, para que madures, para que no vuelvas a lo mismo. No, toman la conducta de enojarse, toman la conducta de aislarse, toman la conducta, como decía el pastor, de mutilarse a sí mismo del cuerpo de Cristo, de alejarse de la presencia, en vez de ser una persona que vaya a sus autoridades y le diga, gracias por el consejo, gracias por esta enseñanza, porque yo sé que tú solo quieres el bien sobre mi vida. Pero hay gente que como no tiene el Espíritu santificado, su corazón santificado para el Señor, todo lo toma mal. Todo lo toma como que lo retan, todo lo toman como que lo tenemos entre cejas, todo lo toman, lo dicen por mí, y está siempre a la defensiva. Y nunca va a poder accesar a lo que Dios tiene preparado. Es que quiero servir, pastor, pero tu conducta, tu espíritu no es el correcto. Estás contaminado, falta santidad, falta búsqueda, falta renuncia, falta negarse a uno mismo, falta buscar lo que el Padre quiere, el diseño original de Él sobre nosotros. Miren lo que me decía el Señor. La negligencia en líderes causa catástrofes ministeriales. Porque es como nos enseña nuestro Padre. Todo para la gloria de Dios. Total es para Dios. Total, Dios todo lo valora. Total, no. Dios dice que pesa. Dios dice que huele. Dios dice que mide. Dios dice que observa. Dice el Cantar de los Cantares que Él va a venir a mi huerto y va a oler el aroma de mi fruto. No es todo, es igual, todo para Dios, como sea, como salga, Dios sabe, Dios con... Sí, y la excelencia en donde queda. Por eso cuidados, pastores, a quien ponen a liderar. Cuidado a quien ponen a cargo. Disciernan el espíritu. Dice la palabra del Señor, prueben los espíritus. Prueben los espíritus y vean qué espíritu abunda en él. La negligencia en líderes producen catástrofes ministeriales. Después decimos, pero ¿por qué el pueblo está así? ¿Pero por qué esta área de la iglesia está terca, está rebelde? ¿Por qué? Mira a quién pusiste a liderar. Hay personas que lideran áreas y se creen los pastores. De mi sector nadie se meta. En mi sector nadie dice nada. Yo mando, yo hago. No. Sobre ti hay una autoridad. Y tú tienes que rendir cuenta y obedecer a tu autoridad. Nadie es dueño de nada. El único dueño aquí es el Señor. Y Él puso mayordomos a administrar la ley. Y la negligencia personal apaga la luz espiritual, apaga al espíritu y nos lleva a vivir una vida en total oscuridad, como el no estar preparados para la venida del Señor. Miren qué profundo es la negligencia. El ser negligente, el ser desobediente, el ser terco, el ser ocioso, el ser perezoso, nos lleva a apagar nuestra luz, la luz del Espíritu,
El Espíritu Santo se aparta, dice, yo ya no puedo habitar en un lugar inmundo, yo no habito en un lugar inmundo, porque Él es santo. Y eso le pasó a Sansón, dice que Sansón de total oscuridad que vivía se olvidó y ni siquiera sintió cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Y hay líderes así, que se creen que ya están listos y ni siquiera se dan cuenta que el Espíritu Santo hace rato los dejó. Hace rato los dejó. Porque he aprendido en este tiempo, metiéndome a estudiar lo profético, que cuando Dios te da un don, Dios es como el día de tu cumpleaños. Dios te lo regala. Porque probó tu corazón, porque hasta ahí estabas very good, todo bien. Eras obediente, eras sumiso, eras responsable, ibas a tus autoridades. Pero cuando Dios te regaló el don, porque confió en tu corazón, y Él dijo, ahora te voy a probar con este regalo. Porque don significa regalo. Regalo del cielo. Dios no viene a quitártelo cuando tú desobedeces. Dios te dice, te lo he regalado, quédate, pero ya no soy yo. Y muchos dicen, ¡wow! ¡Qué don! ¡Wow! ¡Cómo Dios lo usa! ¡Wow! ¡Mira cómo profetiza! ¡Wow! ¡Mira! Me llama por el número de documento, por mi nombre y apellido. Es simplemente el don. Es simplemente el regalo que Dios le dio. Porque en un tiempo estaba con el corazón correcto. ¿Pero qué pasó? Se volvió cabra. Se cambió de redil. Dejó de ser oveja. Se convirtió en cabra. Se volvió soberbio, arrogante. Nadie me dice nada. Yo profetizo. Yo digo, yo abro los cielos y yo los cierro. ¿Quién sos, Elías? Mientras más unción, mientras más donenos Dios, más humilde delante de Él, más rendido a sus pies, más precios que pagar, más cruz que llevar, más rendidos y sometidos a Dios, sujetados a Él y a vuestros pastores, para que la bendición del cielo venga a mi vida. No se dejen impresionar por los dones. Seamos como cantares. Ven, amado, y huele en mi huerto el aroma de mi fruto. Ven, amado, y huele en mi huerto. ¿Qué aroma estoy desprendiendo? Porque la santidad tiene aroma. La fe tiene aroma. La presencia del Señor tiene aroma. Pero la inmundicia también tiene aroma. El pecado también tiene aroma. Ojo, cuida tu luz. Cuida tu lámpara. No seas como esas 5 vírgenes insensatas y negligentes. Cuida tu lámpara. Cuida el aceite de tu lámpara. Cuida tu santidad. Cuida tu búsqueda personal con el Señor. Que nadie te robe el tiempo a solas con Dios. Porque esas horas son inversiones en el reino que desatarán sobre tu vida la bendición que Dios tiene. Y con esto termino. La persona negligente, ¿sabe lo que pasa, Josué? Destruye su propósito. Pero Dios me dijo, ¿Dios se equivocó? ¿Será que ese día mi pastor se emocionó? ¿Qué pasa que no sucede nada? A mí me enseña la palabra de Dios que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él me promete. ¿Qué pasa que no veo cumplimiento? Negligencia en el corazón. Las personas negligentes y los líderes negligentes destruyen propósitos y estorban las promesas de Dios.
Hello. ¿Dónde están los pastores aquí? ¿Están oyendo? Disciernan. Sean como Caleb, perro adiestrado. Como un sabueso que vuelo, discierno. Esto no anda bien. Acá no hay santidad, acá hay pecado. Acá no está la presencia. Acá no está la presencia. Hay algo escondido. Y dice el libro del profeta Amós que no hay nada secreto que Dios le revele a sus ungidos. No hay nada oculto que Dios no le revele a sus profetas. Dios, iglesia, no va a permitir que nadie destruya la grey. Dios siempre te va a hablar a tiempo. Pero escucha esto. Escucha esto. Dios nos está hablando hoy. 23 de diciembre. Pastores sobre todo. Y Dios te está diciendo, yo no quiero que se destruya mi pueblo. Pero cuando hay un corazón terco, el que lo destruye sos vos mismo. Porque también el que es negligente en su trabajo es hermano del que lo destruye. El negligente va de la mano con el que lo destruye. Van en sociedad. Entonces, si vos ves que hay un área ahí tambaleando, presta atención, discierne. Dile, Señor, bajo la promesa del profeta Amós 3:7 que dice que no hay nada oculto que tú no saques a luz, revélame qué pecado y qué inmundicia está contaminando a mi pueblo. Levante su mano al cielo. Y diga, Señor, perdóname por no honrar tu diseño, por imponer el mío y fracasar en lo que me has llamado. Hoy quiero reconciliarme con tu diseño para mi vida y entrar en un año nuevo con una mente, un corazón y un espíritu nuevos, santificados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos. Algunos creen que oramos y se terminó todavía. Gracias, papá. Esta no es la condición que Dios quiere para tu vida, en la que estás, la que tenés, la que estás viviendo. Dios y el cielo no lo eligió, pero tiene que haber un reconocimiento en el corazón que es por nuestro propio orgullo que estamos así, por imponer nuestras voluntades. Tenemos que reconocer que hay momentos en que su santa presencia y su voz no la quisimos oír, porque no nos gustó lo que oímos y nos llevó por un camino destructivo, autodestructivo, y manos que destruyeron cosas que Dios nos puso a administrar, las perdimos en otras manos. Podemos echar la culpa a gente, pero en realidad nuestras propias manos, torpes por eso, lo rompieron, lo echaron a perder. Como la cuidadora del hijo de Jonatán, Mefiboset, a ella se le cayó y el niño quedó lisiado de sus pies. A ella tenía que cuidarlo y por imprudente se le cayó y el niño vivió discapacitado por culpa de una cuidadora que no hizo bien su trabajo. Ella puede echar la culpa al momento, pero los momentos a nosotros no nos pueden cambiar el enfoque de lo que Dios nos confió. No nos deben cambiar el enfoque de la familia que nos dio, del matrimonio que nos dio, de la economía que nos dio, del llamado ministerial, la fe, la salvación que te dio. Vos no podés echar la culpa a los tiempos. Vos tenés que en el medio de los tiempos orar como Habacuc: Señor, aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. No podemos echar la culpa a la gente. Tenemos que hacernos cargo, porque Dios fortalece al que administró, le da la capacidad cuando ese administrador es humilde y no hace lo que quiere.
Tenemos que reconocer que hoy no estamos viviendo lo que Dios quiere. Pero mientras no reconozcamos, seguiremos repitiendo cada año esas malas decisiones que hacemos. Tenemos que reconocer que nuestro espíritu no está bien, nuestra mente no está bien, nuestro corazón no está bien. Tenemos que hacerlo con una actitud de cambiar. No solo decir reconozco, no, quiero cambiar de verdad. Porque esto no va a ir bien si no cambio. Pero el Espíritu Santo es el que está peleando contra estos espíritus inmundos que habitan en gente que no quieren cambiar. Es Él mismo el que está peleando y Él está levantando la voz profética y levantando a los santificados a presentar batalla y los fortalece para decirles: no desistan contra las intenciones de estos malvados que quieren entrar a las congregaciones y cambiarles las visiones que yo les di y cambiar el trabajo que yo les di, porque ellos quieren imponer la suya. Dios fortalece a los santificados. Él adiestra sus manos para la batalla, porque muchos entran a congregaciones y quieren imponer su voluntad y sus maneras de ver el evangelio y quieren que el pastor cambie lo que Dios ha trabajado con ellos según su deseo. Yo le digo a todo pastor: nunca cambies un diseño divino por una opinión personal de alguien. Nunca cedas por la tentación que la gente se quede. Nunca cedas por la tentación al miedo que las ofrendas o diezmos bajen. Porque el que te llamó te sostiene. Yo conozco el corazón del pastor, yo soy pastor. Y sé los temores que puede haber cuando predicar la verdad te hace disminuir la gente. Los únicos que se van son los únicos que nunca permanecieron, nunca fueron. Nunca fueron. Nunca fueron. Y mientras estaba parado ahí, el Señor me hablaba y me decía: este mensaje que tienen que predicadores, los pastores, le va a costar la limpieza de la iglesia. Si ellos predican este mensaje en sus iglesias, le va a costar la limpieza de la iglesia. Pero la cosecha va a ser que Dios añada las almas que se salvarán. Porque ¿saben cuánta familia buena puede llegar a tu casa ministerial? Pero si están estos perros y estas cabras, los morderán, los echarán a perder y los distorsionarán y le alterarán el espíritu y el corazón y la mente, y todo tu trabajo se caerá por culpa de no reprender y permitir que estas cabras y perros se vayan porque no quieren cambiar el corazón. El Señor está limpiando su casa, no el hombre, Dios está limpiando su casa. Cuando dice esto no funciona y esto no es así, Dios está limpiando su casa. Por eso Dios a los santificados los fortalece, porque Dios ve que humanamente se debilitan, porque a ningún pastor le gusta ver sillas vacías. A ningún pastor le gusta ver al que servía en un lugar que ya no esté más. Es una imagen chocante a tu corazón. Ningún pastor se alegra cuando alguien se va. Es chocante, porque ¿cuántos años invertiste? ¿Cuánta semilla invertiste? Y de repente ves que por una decisión todo eso se cae al piso y se echa a perder. El tiempo que invertiste no te es agradable. La juventud que ya no tenés, que invertiste, tu fuerza que invertiste, tu tiempo que invertiste, no te es agradable cuando te dicen que se van. Pero si se van porque Dios está limpiando, hay que dar gracias a Dios. Porque Dios enviará a los que se salvarán. Este ministerio, este ministerio, ha estado bajo este proceso hace muchos años. Hace por lo menos 10 años está bajo este trato de Dios, que Dios limpia esta casa. Muchos tuvieron así de irse, pero misericordia de Dios que cambiaron el corazón. Pero otros se fueron y ninguno se fue de la buena manera. Todos mal. Todos mal. Haciendo lío y problema. Adentro y afuera. Pero los frutos de los que se van y de los que quedan es totalmente notorio. El Espíritu no quiere que estés como estás. Él tiene un propósito y un diseño, pero Él no puede hacerlo si la voluntad no se rinde. No una vez ni dos, para siempre. Para siempre. Para siempre. Esto no se trata de convencimiento, de palabras que van, palabras que vienen, a ver quién tiene la razón. Esto se trata de alguien que tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo habla, o el que no tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo habla. Acá no se trata que cuanto más palabras, a ver si te convenzo o no te convenzo. Acá se trata de que si tenés oídos para oír o no tenés oídos para oír.
El Espíritu está peleando esta batalla y está levantando a los santificados a pelear y a aguantar, porque Él va a limpiar la casa. Pastores, ustedes tienen el gran desafío, los que están, los que miran, de querer una casa bajo el diseño de Dios o una casa bajo el diseño de la carne. Usted decidirá qué casa va a tener, pero una casa espiritual bajo el diseño de Dios le va a costar que mucha gente se le vaya. Y ahí Dios prueba el corazón si sos valiente para pelear esa batalla. ¿Sabe que esta congregación hay momentos que por predicar la verdad se quedaron con 5 o 7 personas? Teniendo la iglesia llena. 5 o 7 personas. Es chocante cuando llegas. Es muy chocante. Cuando ves tanta silla vacía. Pero luego pensás, ¿esto por qué pasó? ¿Porque soy corrupto? ¿Porque soy hipócrita? ¿Porque soy adúltero? ¿O pasó porque prediqué la Biblia? Entonces uno dice, esto no fue culpa mía, esto es limpieza de Dios. Pero a esta casa le pasó algo maravilloso siempre. Luego Dios añade almas que vuelven a llenar las sillas. Que nadie las saca de ninguna iglesia, que nadie la saca de ningún redil, que nadie los seduce con puestos ni con posición. Llegan porque una vez que pisan dicen, acá hay pan, acá hay agua y acá hay vino y yo me quiero quedar acá. Y eso es que reconocen la presencia de Dios, no la nuestra. Pastores tendrán que predicar estos mensajes, ajustarse el cinturón, pararse delante del púlpito y saber lo que se viene. Porque el primero que sabe lo que se viene es el que tiene la palabra y sabe lo que va a soltar. Pero vale la pena porque Dios te dará la gente que se va a salvar, gente con la que trabajará, gente con la que va a multiplicarse, gente que dará fruto, gente que complacerá en tu corazón, gente bien enseñada, para cuando vea gente malvada que se mete, los confronten ellos mismos y le pongan un alto, como pasaba con los discípulos de la época bíblica. ¿Quieren correr el riesgo? ¿Quieren pagar el precio, pastores? Usted sabrá. Enséñele a su gente estos principios. Pero ustedes sean ministros que lo viven, que no cambian el diseño de Dios por nada, que son fieles al diseño de Dios. Sé que todo pastor queremos la iglesia explotada de gente. Sé que todos queremos lo mismo. Pero Dios a veces te hace esperar porque te prueba la fidelidad. Te hace esperar hasta que te encuentras fiel. Hasta que te encuentra a alguien que aprendió a no buscar lo suyo, sino a buscar lo de Dios. Cuando Dios ya te encuentra así, capacitado y maduro, te suelta a la gente que Él quiere. Porque sabe que van a un buen lugar. Sabe que van a adiestrarlo bien y sabe que va a una impartición correcta. Por eso póngase de pie en esta noche. Y póngase serio delante de Dios. La gente que más peligro está no es la ya enseñada, es la recién nacida. La recién nacida tiene que aprender esto básico: oír la buena enseñanza y obedecerla. Desechar lo demás. Yo he visto tanta gente recién nacida en el Señor hasta que estas cabras y perros se le acercaron. Y los contaminaron, los distorsionaron. ¿Saben que el único momento en que el pastor usa la fuerza en un redil es contra justamente los lobos, los osos que se meten, la gente que entra a atacar al redil? La única manera en que el pastor saca la vara y empieza a palazos, porque él defiende su redil. Así que cuando usted escuche que alguno se va y dice me maltrataron, créale, porque yo al lobo le pego en la cabeza. Al perro le pego en la cabeza. A la cabra le doy en la cabeza. Créale cuando digo me maltrató. Claro que lo maltraté, porque atentó contra el diseño. No le hablé con amor, ni con paciencia, ni con misericordia.
Le hablé como hay que hablarle a alguien lleno de demonios, enemigos de la cruz, que usa la palabra de Dios para cambiar el propósito del mensaje y dañar a la gente. A esa persona le hablé como se merecía hablarle. Así que si le va llorando y dice me dañó, créale, y usted también dele una para que se vaya más golpeado. Ay, eso no es amor. Es amor a la grey de Dios. Es amor al redil de Dios. Es amor al llamado de Dios. Así que si usted no quiere un palazo, cambie el corazón, cambie la mente y cambie el espíritu. ¿Y cómo lo hago? Arrepentimiento, humillación y obediencia al Espíritu Santo. De esa manera no volverá atrás. De esa manera no volverá a tomar lo que en las aguas usted dejó. ¿Usted lavaría con agua sucia de la pileta su casa, los platos, los vasos? ¿Usted bañaría a sus hijos con agua sucia? ¿Tomaría agua sucia? ¿Y para qué va a buscar los pecados al agua? Y los vuelve a traer cuando Dios los echó a lo profundo del mar. ¿Sabe a los únicos que les gusta la suciedad? A los demonios. Así que cuando hay esa atracción de volver a esas cosas, hay un demonio que te está influenciando, que te hace creer que es espiritual, que es Dios, pero no, es un demonio. Cuando te viene esa gana de criticar y hablar mal, es un demonio sentado en la mesa con vos, inspirándote palabras para contaminar tu casa y tu ambiente y a todos los que están ahí. Cuando te viene esa gana de volver a lo que Dios ya te perdonó, es un demonio que tiene seducción por lo sucio, te atrae a lo sucio otra vez. Porque el Espíritu Santo solo te atrae a lo puro, solo te atrae a lo que es limpio, solo te atrae a lo que a Dios le complace, a ninguna otra cosa te atrae. ¿Serás casa de Dios o serás casa de demonios? Claramente tenés que elegir. Tenés que elegir qué casa serás. En la de Dios gobierna Él, pero en la casa de demonios gobierna Satanás. Dice que Él hace de esas casas guaridas. Guaridas. En cambio Dios de la casa hace un templo. Gente que adora, gente que sacrifica, gente que sirve, gente entregada a Él. Hay mucha ambigüedad espiritual. Gente que hace cositas buenas y luego cositas malas. Un poquito de oración y un poquito de chisme. Un poquito de ayuno y un poquito de crítica. Esa ambigüedad, eso no es santo. Eso es un espíritu inmundo, contaminado, que utiliza principios espirituales para disfrazarse, para aparentar, pero está lleno de demonios, cargado de demonios, turbado por demonios, destructores con sus manos. Todo lo que tocan se pierde, se echa a perder, se rompe, se destruye, disminuye. En cambio los santificados, todo lo que tocan, lo conducen al camino de Dios, lo multiplican, lo hacen crecer. Lo mejor que te pueda pasar es que alguien ocupe tu lugar. ¿En qué sentido? Significa que le enseñaste tan bien que te puedes ir. Pablo enseñaba tan bien que él se podía ir y dejar encargados. Oye, hay pastores que no pueden ni cambiar día de reunión porque no tienen a quién dejar. Atento, ¿qué estás enseñando que no tenés a nadie preparado para dirigir una reunión? ¿O qué miedo tenés de dejar a alguien? La mayor evidencia de un ministro que honra su llamado es los frutos que deja. Cuando dicen este discípulo de tal, esos son frutos de un buen trabajo. Sí, Señor.
Ustedes, pastores que están acá, ustedes son hijos del manto de esta casa. Ustedes tienen que replicar lo que acá se habla. Ustedes tienen que enseñar a su congregación lo mismo que enseñamos acá. Para que haya una coherencia entre esta casa y la casa de ustedes. Cuando un hijo aprende viendo a un padre y tiene su propia casa y el padre va a visitarlo, ¿qué encuentra en esa casa? Lo mismo que le enseñó. El mismo orden, la misma administración, el mismo diseño, porque el hijo aprendió bien. Porque el padre le enseñó bien. Pero qué feo cuando el padre lo visita y le encuentra algo que nunca le enseñó. Que tenga oídos, oiga. Los que son hijos de esta casa, ustedes tienen que replicar lo que se enseña acá en sus casas. Lo mismo tienen que llevar, la misma educación, los mismos órdenes, la misma disciplina, para que ustedes lleven fruto de esta casa. ¿Y saben lo que va a pasar? Lo mismo que pasa en esta casa, por eso va a pasar en las casas de ustedes. Y no hay nada más lindo para un padre que diga, qué lindo ver que un hijo está disfrutando lo que yo disfruto. Muchos hijos llaman al papá para que le resuelva el lío. Y el papá tiene que decir, pero yo te enseñé cómo resolverlos. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Y qué, no pido más consejos? Sí, consejos pedí de lo que todavía no aprendiste. Pero de lo ya aprendido tenés que aplicarlo. Eso es santidad también. Eso es santidad. Ya no hay más tiempo, no hemos tomado mucho tiempo. Pero vos tenés que meterte a honrar los diseños que te metiste. Cada vez que vos dijiste yo pertenezco a Dios, honrá entonces ser un hijo de Dios. Cuando vos dijiste pertenezco a ese ministerio, honrá la enseñanza de ese ministerio. Honrá el diseño que Dios te confió. No justifique, no te excuses. Honrá, y lo que te cueste cambiar, arrepentite, hablar, pero no cambies el diseño. El diseño tiene que cumplirse. Dios reveló diseño, no cambia diseño. Le dijo a Moisés, cumple el diseño como te lo mostré en el monte. Y cuando Moisés puso el último detalle del diseño, como le fue mostrado, dice que la gloria de Dios apareció y reposó sobre el tabernáculo. La gloria sobre tu vida aún no ha aparecido como esperás, porque hay detalles que tenés que ponerle más atención y hacerlo como se te dijo. No parecido, no casi igual, tal cual te fue dicho, tal cual te fue profetizado, tal cual te fue aconsejado, tal cual te fue enseñado. Cuando tu vida sea tal cual, la gloria de Dios va a aparecer en ese momento. Pastor, qué difícil. No, es el corazón. Es el corazón. La diferencia es el corazón. Por eso bendecimos a los que se han conectado, a los que han visto en las redes, los que verán en YouTube. Que Dios te bendiga y honra el diseño de Dios, honra el llamado. No cambies ser oveja de Dios por ser cabra. No cambies ser un hijo de Dios por ser un huérfano. Y no cambies ser un obrero de Dios por un perro mal obrero. Honra el llamado y honra el diseño. Que Dios te bendiga. Levanta su mano arriba